Un saludo muy cordial para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en este día 5 de julio del año 2023. Saludo a todos mis hermanos que están aquí en nuestra República de Colombia y a mis hermanos que están en otros países que reciben esta palabra gloriosa de nuestro Dios. Para todos ustedes, un abrazo fraternal de su servidor y amigo. Quiero pedirles que vayamos a la Santa Escritura, a la bendita palabra de Dios, y vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46, puesto que estamos estudiando este precioso libro. Y dice la palabra del Señor así: los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Amén. Quiero dar toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo y encomendar esta exposición en sus benditas manos. Y pido, como el apóstol Pablo, que él mismo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Para ustedes, mis hermanos que están siguiendo conmigo esta serie de sermones y de predicaciones, hoy estamos en la número 110. Y el título del sermón para este día es Los labradores malvados. Y todo esto viene de un mismo contexto. Todo esto es un hilo conductivo de la situación que tuvo el Señor Jesucristo cuando lo reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo para tenderle una trampa por medio de preguntas, para poderlo inculpar y así matarlo. Cuando ellos se vinieron a preguntarle al Señor que con qué autoridad hacía todas las cosas que él realizaba y quién le había dado esa autoridad. Ya hemos visto todo el diálogo que ocurrió y cómo el Señor Jesucristo también les hizo una pregunta a ellos acerca del bautismo de Juan, si era del cielo o era de los hombres, y ya sabemos todo lo que ocurrió. Acá el pasaje nos dice que el Señor les dijo: oíd otra parábola. Esto quiere decir que está en el mismo diálogo. Todavía no ha terminado el episodio del Señor hablar con ellos y hacerles ver la gravedad de su falta de fe, la gravedad de su corazón endurecido, la gravedad de no creer lo que decía las Escrituras y la sanción que el Señor Dios les había puesto tanto a la nación como a ellos. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo continúa con otra parábola en este mismo diálogo con estos mismos
hombres que son los líderes judíos. Entonces, cuando el Señor les está diciendo que escuchen esta parábola, es porque el Señor va a proseguir nuevamente con el relato. Y comienza entonces a exponer la nueva parábola. La nueva parábola dice que un hombre, padre de familia, plantó una viña. Pero realmente al comenzar esta parábola es necesario leer Isaías 5, 1 y 2 para entender el sentido de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y dice así el pasaje en Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí es sorprendente porque el Señor Jesús está utilizando este mismo pasaje del profeta Isaías. Y si usted mira ahí en su Biblia, en la Reina Valera, se va a dar cuenta que el título es exactamente igual. Es parábola a la viña. Entonces el Señor está citando una parábola que el profeta Isaías había citado mucho más de 700 años atrás, haciendo el mismo reclamo a la nación de Israel en su ministerio profético en ese entonces, y era su infructuosidad, que el Señor buscaba frutos de la nación como tal, pero es una nación que todo el tiempo se negó a dar frutos, y todo el tiempo se negó a dar frutos porque no conoció nunca el propósito de Dios. Entonces el Señor estaba aludiendo claramente a este pasaje del Antiguo Testamento, el cual seguramente era muy familiar para estos líderes judíos, y en especial, y la expresión el Señor la tuvo sobre la nación de Israel cuando está demandando de ellos frutos. Aquí el Señor está utilizando varios elementos que se explican por sí solos. Primero que todo, en la parábola dice que un padre de familia plantó una viña. La viña es el símbolo utilizado comúnmente en las escrituras para la nación de Israel. Viña significa vid, esto es decir, un cultivo de uvas. Israel está altamente representado tanto en las uvas como en la higuera. Son plantas que están descritas a lo largo de toda la Biblia, pero eso tiene una intención, es denominar la nación de Israel, la cual el Señor creó, la cual el Señor formó y la hizo con un propósito que fuera para alabanza de la gloria suya. Pero Israel nunca entendió este propósito y por eso no lo cumplió. Si seguimos con lo que dice el pasaje, el padre de familia que plantó esta viña, el padre de familia es nuestro Dios eterno, el Dios que nos habla la Biblia, el Señor de los ejércitos, es el que plantó esta viña y luego la arrendó a unos labradores, y estos labradores representan a los líderes judíos. El Señor desarrolló toda una nación que nosotros lo vemos claramente con la narración desde el Génesis, el propósito de Dios de crear un pueblo. Pero después, cuando vamos al Éxodo y nos damos cuenta de que la nación ya está crecida en personas, y cuando Dios va a dar liberación al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, el Señor hace un prodigio muy grande con todas las plagas. Pero hay cosas que son trascendentes cuando el Señor pasa a la nación por en medio del mar Rojo en seco de una forma milagrosa, y dentro del mar perecen todos los ejércitos de Faraón que estaban persiguiendo a los israelitas. Cuando ya el pueblo pasa al otro lado, el pueblo levantó un cántico que lo hizo Moisés y lo hizo María. Eso está registrado en Éxodo capítulo 15, versículo 11 y versículo 18, que expresa: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Y finaliza diciendo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Esta es la descripción del padre de la viña, todo lo que puede hacer con su pueblo, lo que escogió.
para que nosotros también, los creyentes del Nuevo Testamento, la iglesia que estamos en la gracia del Señor Jesucristo, la iglesia actual, nosotros creamos lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él se iba, pero estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios el Padre estuvo con la nación de Israel, nosotros debemos entender que también nuestro Salvador Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero la parábola sigue diciendo que este padre de familia mandó unos siervos en el tiempo de la cosecha. Cuando se llegó el tiempo de los frutos que representa la cosecha, mandó a unos siervos suyos para que recibieran el fruto. Ya sabemos que la nación no quiso dar fruto. Por eso, antes de este pasaje que estamos mirando, vimos la narración de la higuera estéril, donde el Señor, cuando va hacia Jerusalén, el día que Él va a purificar el templo, el Señor va con sus discípulos y ve una higuera. El Señor siente hambre y cuando se va a tomar el fruto de la higuera se da cuenta que solamente había hojas, es decir, solamente apariencia, pero no había ninguna clase de frutos. El Señor dice unas palabras sobre esa higuera y dice: nunca jamás nadie coma de ti fruto, y la higuera se secó desde sus raíces hasta sus ramas. Esto es algo profético y es el secarse la nación de Israel, aquella nación que no dio fruto, y todo árbol que no da fruto tiene que ser cortado, que también es una advertencia para nosotros, la iglesia actual, porque el Señor nos ha puesto para que nosotros llevemos fruto, mucho fruto, y nuestro fruto permanezca, porque todo árbol que no da fruto es un árbol que debe ser cortado. Pero ¿qué pasó cuando el padre de familia manda a estos siervos allí, a los labradores que representan a los líderes judíos? A unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto es la representación de todo lo que ocurrió con los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que Dios quería hablar a la nación de Israel y enviaba a sus profetas, este era el comportamiento de la nación y el comportamiento de sus líderes: matar a los profetas, apedrearlos y golpearlos. Cuando el Señor Jesucristo entra a la nación, a Jerusalén, el día de la entrada triunfal a Jerusalén, Lucas nos hace un recuento de lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo el Señor, mirando la ciudad, tuvo que llorar. Y Lucas 13:34 expresa lo que el Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fue lo que siempre la nación hizo con los profetas. Pero ahora el padre de familia de la parábola dice: enviaré a mi hijo, quizás tengan respeto de él. Estos labradores, cuando vieron a su hijo, dijeron: este es el heredero, matémosle y quedémonos con la viña. Exactamente fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, porque se dieron cuenta que en el ministerio del Señor Jesucristo, fueron muchos los que creyeron y muchos los que se hicieron seguidores de Él. Y la forma de quedarse con ese fruto y la forma de que no hubieran más seguidores para el Señor Jesucristo era matándolo, y lo hicieron. Pero todo eso sabemos que estaba con el propósito de Dios. Pero el Señor Jesucristo les pregunta ahora a estos líderes: ¿qué creen ustedes que hará el padre de familia? Ellos expresan lo que haría el padre de familia. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que paguen su fruto a su tiempo. Ellos estaban diciendo una verdad. Esos otros labradores somos nosotros, la iglesia gentil, los que hemos entrado por la gracia de Dios, todos aquellos que no éramos judíos, que no somos judíos, pero que hemos creído al mensaje de la palabra y hemos creído en el Hijo de Dios, y hoy nosotros le estamos siguiendo a Él, la piedra que edificaron los labradores, que ha venido a ser ahora cabeza del ángulo. Él era la piedra fundamental, lo importante, el fin de las Escrituras, el Mesías, el Salvador, el que traería redención, pero ellos no lo quisieron aceptar. Ahora nosotros tenemos que aceptarlo, y usted, mi hermano, tiene que aceptarlo por la fe y creer en el Señor Jesucristo. Yo los invito, mis hermanos, a que oremos. Padre Dios, te pido, Señor, que nos des la gracia de seguir, Señor, creyendo en tu Hijo.
obedeciendo a tu palabra, Señor de la gloria, y siendo fieles seguidores tuyos, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que escuchan la palabra. Amén. Reciban un saludo de este su servidor y amigo, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y nos vemos en la próxima.